Bien, siguiendo entonces con la parte de lo que es el entramado del Estado venezolano y cómo lo han llevado a un sistema de dominación. Vamos a hablar ahorita, estábamos en la parte de la educación, pero voy a tocar este punto porque es importante saberlo, porque estábamos hablando de los elefantes blancos que se van a paro, que siempre son educación y salud. Los educadores cuando hablan de que cobran poco y todo aquello, pero ellos son los que educan a los que les ponen el presupuesto, a los corruptos y a todo esto. Entonces, es considerable la cuestión. Entonces, en la salud pasa más o menos lo mismo. Dicen que tienen problemas para, la, para el trabajo, para todo esto, pero resulta ser que cuando entonces les equipan los hospitales, entonces ellos se llevan muchos insumos o dejan que alguien se los lleve y ellos mueren callados, como dicen. Entonces hablemos entonces ahorita, hoy, de la dicotomía de la salud en Venezuela, comenzando primero por aclarar el concepto básico de dicotomía, que es la división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, ¿ok? Especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. De allí la comparativa del escrito. Podemos tomarlo como los dos aspectos de educación y salud o en el aspecto de lo que es el mismo sistema como tal en la pura salud. Mi padre, quien fue un gran y muy querido por la gente y por mi familia, por todos, era un gran hombre, era médico, tenía varias especializaciones, varios doctorados, vino a Venezuela a servir, como dije, era un médico excepcional, allá en Alemania, incluso pues estaba muy avanzado para lo que era un hombre de su edad en las posiciones, había escalado muy rápido y se vino a Venezuela a servir a este país, casado con mi madre que es caraqueña, de familia bocha. Eh, entonces, siendo el más joven médico allá en Alemania, él se viene para Venezuela, eh, la amó desde que llegó. Le ofrecieron un cargo en Caracas, en la clínica metropolitana, que es de Leopoldo, la familia de Leopoldo López. No lo aceptó. De hecho, le ofrecieron una acción allí, unas acciones allí, y él no las quiso. Y por ello le hicieron hacer una reválida, la lógica, en lo que es la parte de la medicina tropical, y la hizo en Maracaibo. Por cierto, le dieron un título un título enorme hecho de cuero de chivo. Eso. Entonces mi papá siempre ponía en el consultorio el título en Venezuela con el cuero de chivo, grandotote, y el título pequeñito de Alemania, que son dos hojas de tamaño cartas, como decía. Pues eso así como se da la autorización para ejercer la profesión, el título es igual. Un papelito que dice que usted se graduó y es tal, tal, tal. Bueno, nada. Entonces, con el sello del Estado y listo. Con eso usted ejerce. Allá no dan esos papelones que dan aquí, esos pergaminos y esas cosas. Eso allá no se da. Eh, entonces, le mandaron, se fue a Maracaibo. Allí estuvo 6 meses haciendo la medicina tropical. Al regresar, le ofrecieron un cargo en el Ministerio de Sanidad en Caracas y él decidió que no, que él se iba a hacer medicina tropical, que era lo que estaba haciendo en la reválida, y escogió irse al Amazonas, a Puerto Ayacucho. Eh, los Yanomamis allí, los Piaroa lo llamaban el PH blanco, el PH alemán, el PH Catire. De ahí nos vinimos hacia Apure. Por supuesto, yo andaba con él porque era su hijo. Nos vinimos hacia Apure, donde él fue el jefe de sanidad allá en San Fernando de Apure. Y posteriormente nos vinimos a Guárico, acá a Calabozo, donde ya tenemos desde el 76 a la fecha, son ¿qué? 44 años, acá en Calabozo. Eh, Vino a inaugurar, por cierto, el hospital de acá de Calabozo como jefe de cirugía.
y duró allí 3 meses porque, estamos hablando del año 76, ojo, porque él era un médico extremadamente hábil y extremadamente bueno y entonces hacía 20, 30 operaciones en un día, cuando aquí generalmente se hacían una o dos, cuando mucho tres. Y él hacía 20 operaciones, entonces operaba aquí, pasaba al siguiente paciente y le decía a los ayudantes, suture, haga esto y haga aquello. Entonces comenzaron a atacarle esto porque los médicos que estaban allí, los enfermeros, no querían trabajar, sencillo y llanamente. Entonces llegaron al punto de que un día estaba operando, haciendo una operación importante, y le bajaron los breakers del quirófano. Calculen ustedes. Ahí decidió retirarse de la medicina pública y comenzó a trabajar en clínicas privadas, acá mismo en Calabozo, hasta que compró su propia infraestructura y ahorrando muchísimo, y logró comprar su propia infraestructura con otros 3 médicos, otros 2 médicos, que posteriormente le fueron vendiendo sus partes a mi papá y a nosotros, a la familia, pues todos invertimos allí. Ya yo tenía para esa época alrededor de 21 años, tenía yo 20, 21 años. Y bueno, este hospital, por cierto, hoy estaban inaugurando eh, el quirófano, unos quirófanos nuevos, la sala de emergencia o algo así. Bueno, mi papá pasó mucho trabajo aquí en Calabozo con esas cuestiones y hubo mucha gente malagradecida. En la parte privada, él comenzó a invertir en una clínica privada que hoy es la clínica más importante de cada Calabozo. Hizo todo lo que es el ala de emergencia de esa clínica y entonces el propietario se la cuadrilló por allí. Eso fue un problemón grandísimo y bueno, al final se perdieron esos reales, como dicen. Entonces, estos médicos aquí en el hospital se molestaban y le bajaban los breakers para que vean que no es algo nuevo. Simplemente que ahora se ha aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Que eran médicos de 15 y último, igual que los maestros. No tienen vocación de médicos y no querían trabajar, sencillamente, y en eso están todavía. Entonces, mi papá, que era un médico, como ven, ético, él cumplía al 100% su juramento hipocrático, porque en Alemania tienen lo que es la pena moral, lo que decimos, donde la palabra del hombre vale por un contrato, como era aquí antes, ahora no. Esto se perdió. Desde los años 60, 70 se ha ido perdiendo, en los 80 para acá, de los 90 para acá, que quitaron la formación social, moral y cívica, ni les he hecho el cuento. Entonces, además de eso, mi papá era un hombre, era socialista. Él nació en la época de la República de Weimar, en Alemania, en la República Socialista. Pasó por la Segunda Guerra Mundial, la sufrió muchísimo. Y mi abuelo, que era médico también, atendía a los perseguidos por Hitler, pues a los gitanos sobre todo. Era muy amigo de lo que le llaman allá la reina de los gitanos, y él era el médico de los gitanos. Este médico socialista, que era mi padre, nacido en la época de la República de Weimar, como decía, siempre se encargó de explicarme la diferencia entre la medicina que existía en Venezuela y la que él aplicaba, pues lo que es la medicina socialista. Él se alegró muchísimo cuando Chávez hizo la gran misión Barrio Dentro, y él decía que bueno, que él fue el primer Barrio Dentro porque él lo hacía allá en Puerto de Acucho. Y ciertamente él lo hizo en el año 73 en Puerto de Acucho, 73, del 73 al 75. Y bueno, él era el primer Barrio Dentro. Mi padre entonces solo recetaba muchas medicinas tradicionales, aprendidas en Puerto de Acucho, lo que es la medicina tropical, la medicina tradicional indígena. Además de eso, que uno de sus doctorados era farmacéutica, y él sabía que todos los medicamentos provienen de las plantas o de los minerales. Entonces, él lo que hacía era, mire, tómese esto para que no, porque habían ciertos componentes. O a veces llegaban pacientes y entonces les daba una lista de medicamentos baratos, siempre buscaba los más económicos, porque él sabía que los pacientes no podían pagarlo en muchos casos,
y entonces le daba una lista de medicamentos y la gente decía, ¿por qué tanto remedio? Le decía, porque este hace una cuestión, este hace la otra y este hace otra, entre los tres te van a curar. Véngase dentro de 15 días para ver cómo va. Los pacientes nunca iban más, cuando volvían otra vez era porque llevaban a un familiar a un amigo, o porque tenían alguna otra dolencia. Pero no volvían porque ya se curaban casi inmediatamente. Aquí todavía hoy en día me llega gente y me dice que mi papá era el que tenía problemas patológicos que no nadie se los curaba y mi papá se los curó. Pues. Entonces, mi papá siempre me hablaba de que la medicina en Alemania, y hoy con el coronavirus se dio ese ejemplo, porque Alemania ha sido uno de los mejores países que ha llevado esto dentro del sistema capitalista como tal, pero Alemania, como dije, internamente, en lo que da razón social, es socialista. Aun cuando ellos utilizan el sistema capitalista y el sistema colonialista incluso, porque Alemania hoy en día con la Unión Europea lo que hizo fue cumplir el sueño de Hitler de apoderarse de la Europa y ser el jefe de Europa, y Alemania es el jefe de Europa. Pero dentro de sus tierras ellos son socialistas y han llevado muy bien porque la medicina ya es preventiva, no es curativa, que es la medicina que nos impusieron a nosotros desde los años 90, 80, 90, que nos empezaron a eliminar primero las boticas en los 80, ¿okay? Que eran estas medicinas naturales que se daban las hierbas, el boticario hacía los preparados, y posteriormente nos eliminaron las pequeñas farmacias y se trajeron este poco de cadenas farmacéuticas, dentro de las cuales están la de los Subillabas, que es Farmatodo. Así se fue creando el sistema neoliberal capitalista que destruyó la parte originaria tradicional. Anteayer estaba viendo un video en uno de estos países, en Ecuador o en Bolivia, en uno de estos países, que quemaron a un PH indígena porque ejercía medicina tradicional y los evangélicos le dijeron brujo y lo quemaron vivo. Imagínense ustedes el nivel de ignorancia que se ha llevado hoy en día todo este mundo latinoamericano. Allí sí lo llamaría yo latinoamericano, porque al ver el nivel de ignorancia no tenemos nada de Abya Yala. Abya Yala quiere decir pueblo maduro, pueblo consciente, pueblo sabio, tierra madura. Eso significa la palabra Abya Yala. Y estos son latinoamericanos. Aprendieron de los brutos europeos. Y la remataron con los más brutos todavía, que es norteamericanos. Entonces, mi papá, bueno, le decía a sus pacientes, regresen. Muchos pacientes él no les cobraba, la mayoría de hecho, él no prácticamente ni les cobraba. Recuerdo que a veces nosotros vivimos en una casa colonial al principio, hasta el año 90, 91, pues. Y en esa casa tenía un patio muy grande. Llegamos a tener gallinas, pollos, patos, gansos, conejos, chivos, hasta un caballo llegamos a tener una vez, porque la gente, como no tenía con qué pagarle, entonces le llevaba una gallinita, le llevaba unos huevos, le llevaba una cestica de frutas, unos plátanos, y así. Y mi papá, no, tranquilo, como eran campesinos, él les aceptaba porque incluso la costumbre aquí en el llano era de que no se le podía despreciar, ¿no? Entonces él los aceptaba. A veces aceptaba solo una parte, viendo que era muy pobre, entonces él solo aceptaba un poquito y le devolvía una parte, ¿no? Pero sin despreciarlo. Ese era mi padre, médico socialista, que abogaba por la medicina preventiva. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Mi papá, cuando lo consultaba a alguien que tenía una dolencia, él lo chequeaba completo, siempre. Él no veía solamente la dolencia. Por ejemplo, me duele un ojo y no veía solo el ojo. Él le tomaba la atención, le tomaba lo del corazón, hacía todo un chequeo completo y veía si tenía algún otro problema. Si tenía algún otro problema, entonces él veía que ese problema podía influir en lo del ojo, X, Y, Z. Y entonces él prevenía que no se enfermara de otra cosa y le decía, mire, usted tiene tal problema, vaya, haga esto o hágase un examen más minucioso, un examen de sangre, X u otra cosa, una radiografía, para prever que no tenga algo más grave. Y así nunca, yo no le conocí a mi papá ningún muerto, nadie que se haya complicado en su vida. Claro,
Las excepciones hacen la regla, como cuando le llegan ya moribundos o un accidente de tránsito o algo por el estilo. O en el caso de una señora una vez que llegaron aquí sus hijos y sus nietos, porque la señora tenía 90 y tantos años y fumaba tabaco al revés. ¿Ok? Y los hijos empeñados porque la ciencia dice que fumar cigarrillos hace daño, que el tabaco hace daño, que mi papá le dijo, usted le quita el cigarrillo, usted le quita el tabaco y la matan. Así que no le quiten el tabaco. Ellos se empeñaron en que sí, se fueron y como a los 15 días regresaron, llevándole a mi papá para que les firmara el certificado de la muerte, la cuestión esta que firman, y mi papá no se la firmó, le dijo, no, vayan a donde el médico que les dijo que sí se lo podían quitar. Le quitaron el tabaco a la señora y lógicamente el tabaco, me explicaba mi papá, le alteraba el organismo y una persona de 90 y pico de años, alterarle el organismo es matarla. Sencillamente mi papá le dijo a esa gente que bueno, ustedes lo que querían era quedarse con la herencia, sencillamente. La señora tenía ganado y tenía ciertas cosas. Entonces bueno, el capitalismo siempre es así, se pierde hasta la familia. Ese amor al dinero pasa por encima incluso de los nexos sanguíneos. Y bueno, los muchachos querían era la plata, no nada. Y mi papá no le firmó el certificado de función, se llama la cuestión. Entonces, mi padre me decía, cuando él hablaba de la nueva sociedad, eh, y en mi libro, cuando yo le expliqué que estaba empezando a hacer este libro de filosofía política sobre el socialismo bolivariano del siglo XXI, él me decía siempre que reseñara todas estas cosas, que la sociedad no debe ser curativa, debe ser preventiva. Entonces uno debe ir siempre primero a lo más básico, por eso me empeño en la educación, justamente, que es lo más básico, que es el niño desde pequeñito, que hay que educarlo para que cuando sea padre él sí pueda educar a sus hijos, pero siempre sin dejar el Estado de hacer ese trabajo, porque siempre hay un porcentaje de adultos que se pierden en el camino, se convierten en delincuentes, en drogadictos, X, Y, Z, y no educan a sus hijos, entonces el Estado debe asumir ese rol. Entonces vienen las escuelas y le dicen, no, la educación viene por casa. Una malandra no va a educar a su hijo para que sea un cura, lo va a educar para que sea malandro como ella. Eso es elemental. Es muy raro el caso que se da que es diferente. Mi papá era un asiduo lector, comía libros, como decir, hasta decir ya, yo me acuerdo que hay un libro muy famoso que se llama Shogun, por allí lo tengo, en esta biblioteca de acá. Yo tengo, como ven, tengo varias bibliotecas, tengo una por allá, tengo esta acá, tengo esta aquí arriba, tengo una atrás en el otro cuarto, una más grande. Y bueno, mi papá tenía unos libros que se llama Shogun, de 700 y pico páginas, y yo recuerdo que lo debe haber leído por lo menos 15 veces mientras que yo recuerde. Lo leí yo por lo menos 15 veces ese mismo libro. Bastante bueno ese libro, se lo recomiendo. Y dentro de todo ese conocimiento, él era una persona muy sabia, muy apacible. De hecho, murió sin dejar ninguna deuda pendiente, sin deuda pendiente no solo en dinero, sino con la vida, con el mundo, con la sociedad. Murió sonriente, feliz, tranquilo, sin dolor. Le dio tiempo de despedirse de todos, vino a visitarme unos días antes de su fallecimiento, visitó a mi otra hermana, él como que sabía lo que venía siendo médico, seguramente sí sabía, y se fue a su casa a compartir con mi mamá y allí sí falleció, lamentablemente, unas 2 semanas después. Pero bueno, entonces en Venezuela la salud, la idea era privatizarla. Ya de hecho estaba privatizada literalmente en los 80 y 90. Cuando aplicaron el neoliberalismo ya tenían para privatizar las pensiones, todos los ambulatorios médicos, las clínicas del seguro social. Yo recuerdo todo ese proceso. Lo pueden ver también, están en los recortes de prensa en mi Facebook. Él abogaba porque la privatización era contraria a los intereses por varias razones. Una de ellas es que justamente se presta, si con la salud privada, igual que pasa con la educación, se presta para que los médicos que trabajan en el hospital se lleven los equipos, medicamentos e insumos
para sus consultorios o sus clínicas. Y ese es el mal que aquí tenemos. Uno de los males. El otro es que entonces lo bachaquean, pues. Entonces, cuando es a veces personal obrero, entonces se lo llevan y esto y aquello. Aquí, bueno, cuando estaba Eduardo Manuel, recuerdo una vez tomaron el hospital y había un cuarto que nadie abría, entonces había un capitán y le dijo, ábrame esa puerta, no tiene llave, túmbela. Cuando la tumbaron tenían ahí equipos de tomografía, equipos de no sé qué, un montón de cosas allí, listas ya empaquetaditas para llevárselas del hospital, para robárselas. Ahí eso fue, bueno, estuvo militarizado el hospital durante casi un año. Lamentablemente, bueno, las cosas han... Entonces, en este nuevo sistema de vida que debe tomar el ciudadano en Venezuela, basados en la educación, en la sociedad, en la salud, incluye el cambio radical en el sistema, en el horario, el contenido educativo, en la implementación del poder moral en todo su esplendor. Tenemos aquí un poder moral que no sirve para nada porque es un poder moral. Ay, ¿qué hace el poder moral? Okay. El poder moral debe tener de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O sea, allí entonces se incluye la pena moral, se incluye la descolonización del pensamiento y la productividad, y en particular la salud, donde me decía que mi padre me decía que se debía regresar al principio, a la botica, incluso a la medicina indígena tradicional, a los hierbateros, pero claro está, concientizando, entonces que había que crear más boticarios, especialistas en farmacia y todo esto acá en Venezuela, para entonces producir así las cadenas farmacéuticas nacionales del Estado, para que no haya negocio con la salud, igual con las clínicas privadas. Que había que volver por lo menos a las pequeñas farmacias, eliminar las cadenas de farmacia. Eso es otro detalle, que entonces entramos a una farmacia y ahí consigues aceite de carro, gasolina, motores para avión, cualquier cosa menos medicina. Ese es otro detalle, es una cadena de farmacia y entonces vende de todo menos medicina. Y lo que menos hay en la cuestión, un huequito chiquitico tiene medicina y todo lo demás de la farmacia es un mercado. No, farmacia es farmacia. Taller mecánico es taller mecánico. ¿No? En un taller mecánico tú no puedes comprar harina pan. Eso es elemental. Entonces, esos son errores que se han cometido, que de paso van en detrimento, porque es una transnacional, ¿ok? Farmata 2, por ejemplo, una transnacional que hay en Colombia, en Venezuela, y creo que hay en otros países, ya, que va en detrimento contra los pequeños farmacias, que las quebraron casi todas, en Carabozo queda una sola, que ya la compró de hecho el dueño de la SAS. Va en detrimento también de los otros comercios, por ejemplo, un mercado que vende harina pan, no vende harina pan porque Farmatodo la vende. O sea, lógicamente, ellos compran al 1.000.000% y entonces le bajan el precio a lo mínimo posible y entonces es imposible para un comerciante pequeño competir con ellos. Se beneficia en cierta forma al consumidor final por un tiempo. Posteriormente, esa cadena alimenticia, cuando acabe con su competencia, va a subir y va a poner los precios que le da la gana, y es lo que pasó con la especulación, el acaparamiento de los productos en 2015, 16, 17. ¿Se acuerdan de la última cola? Así ganaron la Asamblea Nacional. Y allí comenzó el asedio que tenemos ahorita de bloquearnos los alimentos y todo esto. Borges por lo menos estaba felicitándose porque habían agarrado al que estaba haciendo negociaciones para traer las cajas de los CLAP. Que eso era muy bueno porque iba a hambriar al pueblo y el pueblo iba a sacar al gobierno así. O sea, imagínense ustedes de dónde estamos. Eso es un asedio. Entonces todos los medicamentos vienen de las plantas, vienen de los minerales y del conocimiento milenario robado a nuestros indígenas, robado aquí en el Amazonas. Véase que Estados Unidos tiene unas cuestiones de investigación en el Amazonas ecuatoriano, en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía boliviana creo que también tiene. ¿Qué hacen ahí? Y en Brasil. Lo que están es viendo para robarse el conocimiento ancestral de los indígenas por una parte y viendo los minerales y las plantas y todo esto para producir medicamentos. Entonces, si aquí los indígenas dicen, bueno, que para el dolor de cabeza hay que quitar
hay que usar la hierba tal y no sé qué. Entonces los norteamericanos lo oyen en la broma, lo escriben, se van para Estados Unidos, hacen las pruebas, muelen la cuestión, lo concentran, lo convierten en una pastilla, lo patentan y después te lo venden aquí, no te dejan que tu indígena lo siga produciendo. Así nos dominan, ese es el sistema de dominación. Entonces, la salud en Venezuela debe ser preventiva y es lo que justamente con el coronavirus estamos viendo en Venezuela, se ve en Alemania, pero en Venezuela es un caso emblemático porque el 80% de los que tenemos aquí infectados con el coronavirus vienen de esos países que están en vecinos, que era la diáspora que originaron, la migración venezolana que originaron para robarnos los cerebros, como expliqué en el video anterior, y que se está devolviendo porque se dieron cuenta que la cosa no es como se las pintaron. El capitalismo es voraz y prefieren vivir en Venezuela, y además de eso con el coronavirus y todo esto, la falta de atención allá porque la salud es privada, en donde les cuesta nada más que el examen para saber si tienes coronavirus o no, te cuesta $300 y en Venezuela es gratuito. Nada más que arranque por ahí. En Estados Unidos hubo ayer un señor de 70 años, algo así, que salió de la hospitalización, se salvó y broma, del coronavirus, y cuando salió le dieron una factura de $1.100.000. $1.100.000 costó la vida de ese señor. Ese señor vale $1.100.000. Así de sencillo. Le pusieron un precio a la vida de él. Entonces, así como los colombianos ahorita le quieren quitar con la ley maqueta que tenía Borges aquí, la están más o menos aplicando con algunas variables en Colombia para quitarle las casas a los viejitos, aprovechando el coronavirus que los está matando. O sea, todo eso es el capitalismo y todo eso hay que eliminarlo. Entonces, todos los medicamentos, como dije, vienen de las plantas, vienen de los minerales, vienen de la medicina ancestral, milenaria, avyayala, indígena originaria y africana. Los africanos conocen mucho de los minerales y los avyayala conocemos mucho de las plantas. Y como ven, las soluciones son sencillas. Lo que no se explica es por qué no las aplican. Me imagino que es por falta de visión o por negocios, codicia, o porque sencillamente y llanamente los políticos no fueron educados adecuadamente por los medios. Entonces, seguimos teniendo la mente colonizada, nos ponen la religión que reniega de los indígenas y de la medicina ancestral, que mi papá recetaba. Yo me acuerdo que uno de sus medicamentos preferidos era recetar Caribe molido. Caribe, el pescado Caribe molido, porque le trae fósforo, hierro, era como unas vitaminas, él lo recetaba mucho. Y se lo daba a ciertos pacientes. Mire, tómese un frasquito de Caribe molido, lo consigue allá en la farmacia naturista. Así, ese era mi padre, y era un médico, con 6 especializaciones y doctorados, tenía un montón de títulos. Pero el principal era el de medicina como tal. Ese generó los otros títulos. Bueno, vemos que las redes sociales también traen otro problema. Los guaraos estaban insistiendo en hacer unos libros con medicinas, como hicieron en unos por allí que hicieron un libro de 500 páginas de medicina tradicional. Los pemones estaban en algo así también. Recuerden, somos avyayala, no somos Latinoamérica, no somos América. América es Estados Unidos. Ellos insisten en eso, bueno, que se queden con América, con ese nombre, y nosotros nos quedamos con avyayala. Colombia habría que quitarle el nombre y volverle a poner la Nueva Granada o ponerle otro nombre, porque también Nueva Granada también vendría a ser de Granada, de allá de España. Venimos todos colonizados, ¿ok? Hay que regresar a lo original. Dentro de eso, como dije, volver a las boticas, acabar con las cadenas monopolizadoras de las farmacéuticas, además de quitarles, empezar por quitarles la parte de vender comida y vender otro tipo de productos que no son medicina. Y bueno, una cantidad de cosas que hay que hacer, que de las cuales vamos a seguir hablando más adelante. Ya este video está un poquito largo y como les dije, estoy tratando de hacerlo más corto. El próximo lo voy a hacer sobre la parte de los cuadros como columna vertebral de la revolución, en función de lo que está sucediendo con el sistema electoral venezolano y todo esto.
de eso voy a hacer un escrito en estos días, explicando todo el contexto, el marco, porque tienen que ver que el TCJ nombra al CNE porque la Asamblea Nacional no tiene las tres cuartas partes, ninguna de las dos, ni la de Guaidó ni la de Parra tiene las tres cuartas partes para nombrarlo. Entonces el TCJ declara la omisión porque ya sabe que ni los unos ni los otros lo van a nombrar, ni los dos juntos, porque no se van a unir nunca. Entonces el TCJ, ya viendo ya cercano la fecha que la Constitución manda, declara la inconstitucionalidad y nombra un nuevo CNE. Y eso tiene también sus cuestiones. Dentro de ese CNE hay dos particularidades. Una de ellas es que la que lo preside actualmente era la asesora de el Congreso, del Senado o del Congreso, para el 98-99, cuando hicimos la constituyente, y actualmente estamos en constituyente, que de hecho creo que se vence ahorita en diciembre, creo que es lo que el acuerdo que se llegó. Al nombrar una nueva Asamblea Nacional, esta constituyente debería dejar de funcionar, pero no puede dejar de funcionar sin pasar por el referendo consultivo con el pueblo sobre las cuestiones que hayan hecho con la Constitución, porque esa es su razón final. Y entonces esta señora, que estaba en la constituyente del 98-99, está otra vez ahora en el CNE. Y adicionalmente a eso, hay uno de los 5 rectores que es hermano de Bernabé Gutiérrez, que acaba de darle el golpe de Estado literalmente a Ramos Alú, y después a él también le dieron un golpe de Estado. Esto es una cuestión, un entramado bastante complicado. Eso, bueno, lo vamos a hablar más adelante. El próximo, vamos a hablar de la columna vertebral, del cuadro como columna vertebral de la revolución. Esto es un escrito del Che Guevara, que yo lo voy a analizar para que la gente vaya entendiendo que el pensamiento debe ser crítico, ¿ok? Y debemos hacer revolución, cambiar todo lo que hay que ser, lo que debe ser cambiado, empezando por esos nombres de colonización, la educación, la salud, la sociedad como tal, volver a la pena moral. Todo esto debemos hacerlo. Bueno, vamos a hablar más adelante, ya se hizo larguito el video.